Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola, un cordial saludo para todos. Seguimos en las conferencias de conocimiento de sí mismo y hablándoles de un tema muy enigmático, un tema muy misterioso que sé que les va a gustar muchísimo. El tema de hoy se denomina ¿qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Para eso se encuentra conmigo un conferencista de Boyacá, de la ciudad de Duitama, Sogamoso. Leonardo, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿cómo están? Muy buenas a todos los que nos pueden ver a través de este medio. Vamos a hablar sobre la conferencia número 2 del temario de 50 conferencias de conocimiento de sí mismo. Esta conferencia se llama ¿qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Bueno, entonces arranquemos, Leonardo. Yo sé que este tema, pues a algunos nos causa miedo, ¿no? Que vayan a hablar de la muerte, como así que la muerte, o sea, no queremos saber nada de ese tema. Pero más que todo, el miedo es porque no conocemos mucho acerca del tema, tenemos un desconocimiento muy fuerte acerca de qué es la muerte. Entonces sería bueno que nos aclararas un poco qué es la muerte. Bueno, primero que todo, tú tienes mucha razón. Hay muchos miedos, muchos paradigmas. Yo pienso que esos miedos se deben al desconocimiento. Cuando nosotros no sabemos qué hay después de la muerte, pues preferimos no tocar eso. Muchas culturas nos han dicho que existe el cielo, otros nos dicen que existe el infierno, otros nos dicen que uno va a volver a nacer, la famosa reencarnación. Pero hoy vamos a hablar de que lo que sucede es que cuando nosotros morimos, por eso no hay que tenerle miedo a la muerte, sucede un proceso de liberación. La muerte libera en todos los casos. Fíjate, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, llega la muerte, el enfermo anhela la muerte. Bueno, sí. Pero la mayoría de las personas realmente no queremos morir. Claro, pero si experimentaran alguna vez, por ejemplo, por eso vamos a hablar sobre la conferencia del desdoblamiento astral, la sensación que se siente cuando uno se muere, ya no le tendrían miedo. O sea que a la muerte no hay que tenerle miedo. No, es un estado natural. ¿Y por qué no hay que tenerle miedo? Porque nosotros no hemos muerto ni nacido la primera vez. Varias veces ya hemos retornado. Bueno, ahí viene el choque cultural y el choque hacia los conceptos que nos han enseñado desde pequeños, porque por lo menos acá en esta cultura occidental, digámoslo así, nos hablan de que solo tenemos una vida y que ya y que hay que gozarla y hay que aprovecharla y hay que disfrutarla porque es la única, y cuando lleguemos al final de nuestros días ya pues no sabemos qué va a pasar. Algunas personas dicen que no pasa nada, que simplemente se acaba todo, otras personas dicen que van para el cielo o para el infierno. De por sí todos creemos que somos buenos y que vamos para el cielo, pero realmente no se sabe qué pasa después de la muerte. Y pues tú estás diciendo de que existe algo que se llama el retorno o las existencias sucesivas. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, eso es muy cierto. Es muy cierto. Y verdaderamente la vida es una, pero en nuestra vida han pasado diferentes existencias. Nuestra alma es más vieja que este cuerpo físico. Vale la pena que nosotros estudiemos. Por ejemplo, hay un libro sagrado oriental que se llama el Libro de los Muertos, es un libro budista. En él habla muy bien este proceso. Nos habla de que el ser humano tiene derecho a tener 108 existencias como humano. Wow. Y esas existencias se nos van a dar con un propósito, y es trascender la misma vida o trascender la misma muerte. Bueno, ¿y esto lo podemos comprobar? ¿Podríamos llegar a investigar o a saber qué fuimos en una vida pasada, a recordar las vidas pasadas? Claro que sí. Nosotros en este curso de conocimiento de sí mismo vamos a hablar sobre la práctica del desdoblamiento astral. Con esta práctica vamos a poder recordar alguna de las existencias que hemos tenido, y también vamos a aprender una técnica de retrospección, donde también vamos a aprender a recordar a través de esta técnica de retrospección las existencias anteriores. Bueno, no solo vamos a tener 108 existencias. Vale la pena que entendamos que nosotros vamos a tener derecho a crear 3000 almas
en algo que vamos a llamar la rueda del samsara. Y por cada alma humana que vamos a tener, se nos van a dar 108 existencias. ¿Qué sería en este caso el alma? El alma es, podríamos decirlo así, un proceso evolutivo que se va dando en la naturaleza. Es una inteligencia que nuestra psiquis va a ir recopilando del reino mineral, pasará luego al reino vegetal, luego al reino animal, y cuando llega al reino humano se le conoce como alma. O sea, es un proceso informativo que todo ser humano tiene, pero se dice que el hombre tiene dentro de sí toda la sabiduría de la naturaleza, y es cierto porque ha pasado por los diferentes reinos de la naturaleza. Entonces, cuando ya entra al reino humano se le conoce como alma, ya tiene toda la sabiduría de la naturaleza y ya tiene la oportunidad o el conocimiento para poder autorrealizarse. Para eso le van a dar 108 existencias. Si se cumplen las 108 existencias y no logra hacer el trabajo, que es liberar su conciencia y recuperar toda la sabiduría que adquirió en la naturaleza, pues entrará a un proceso que se le conoce como la muerte segunda, donde esa alma que crease se perdiese. Bueno, entonces estaríamos hablando de que existen varios tipos de muerte. Sí, Jenny. Existen 3 tipos de muerte y vale la pena que estudiemos cada uno de ellos. El primer tipo de muerte es la muerte del cuerpo físico, que es el tipo de muerte que la mayoría de las personas conocen. El segundo tipo de muerte es la muerte segunda. Esta muerte se da cuando, culminadas las 108 existencias, la persona no trabajó sobre sí mismo, pues tiene que desintegrar los defectos a las malas, y a esto se le conoce como también el famoso infierno o el crujir de dientes. Ese es el segundo tipo de muerte. O sea que ese infierno iría hasta que se terminen las 108 existencias. Sí, después de que se cumplen las 108 existencias, si no se trabajó sobre sí mismo, se tendrá que purificar. Y el tercer tipo de muerte es uno de los más importantes, porque con este tercer tipo de muerte se puede liberarse de las muertes anteriores. Este tipo de muerte se llama la muerte psicológica. Ok, bueno, entonces hablemos de un poquito de esos 3 temas. Me gustaría que empezáramos hablando un poco acerca del que más conocemos, o el que de pronto más incógnitas tenemos, que es la muerte del cuerpo físico. Bueno, claro que sí. La muerte del cuerpo físico se puede dar de dos formas. La primera forma es donde la persona es avisado que se va a morir. ¿Y cómo le avisarían? La persona empieza a tener unos sueños, muchos los recuerdan, otros no, donde les previenen de que van a morir, les hacen unos juicios, y cuando el juicio ha sido que él va a morir, la persona presiente la muerte, y por eso muchas personas que están a punto de morir reúnen a la familia, dividen sus propiedades. Sí, conocí a una persona, era un muchacho de 16 años que presentía que iba a morir, simplemente ese día llamó a la mamá, se despidió: mamá, la quiero mucho, a los hermanos cuiden a mi mamá. Bueno, fue como una despedida, pero inconscientemente, pero él realmente, o sea, muy por debajo de la razón sabía que se iba a morir, porque no lo sabía, pero sí en esos días tuvo un accidente y murió de una forma trágica. Sí, mira, y eso se da porque las personas que presienten la muerte ya les hicieron los juicios. Ese juicio es que se van a morir, y por lo general ese tipo de personas mueren de una forma trágica. ¿Sí? O sea que ese aviso se da siempre que van a ser muertes muy trágicas. Sí, eso es cierto. Pero hay otros tipos de personas que mueren o ni siquiera mueren, entran en un estado que se llama catalepsia, y en cualquier momento, bueno, verdaderamente en 3 días se les van a hacer 3 juicios, y en cualquiera de esos 3 días pueden volver. ¿Cómo así? O sea, la persona está en un hospital, ¿sí? Digamos, tuvo alguna enfermedad, murió, perdió los signos vitales, ya no tiene ningún signo vital, clínicamente está muerto, ¿entraría en un estado de catalepsia? ¿Catalepsia es un estado...? Es un estado donde los signos vitales quedan en cero, puede quedar rígido como una tabla. Clínicamente los doctores dicen que está muerto, pero él no está muerto. El corazón está latiendo muy despacio, ¿sí? Y por eso el electrocardiograma no lo percibe.
pero él no está muerto. Antiguamente se respetaba una velación de 3 días, Sí. porque los antiguos sabían que en cualquier momento podía volver. Eso sí lo dicen los abuelitos. Ellos hablan de que antiguamente siempre se respetaban las 72 horas. Claro. Porque muchas veces, por ejemplo, estaban velando a las personas y se despertaban. Pasaba mucho ese tipo de cosas. Hoy en día es un poco difícil porque como ya se les hace tantos procesos cuando mueren con formol, pues ya es muy difícil que despierten. Sí, lamentablemente estamos matando a nuestros muertos. Sí, por el desconocimiento en estos procesos. O sea que lo correcto sería que si muere algún familiar, nosotros pues pudiéramos esperar esos 3 días. Sí, eso sería lo correcto. Con un velado de 3 días, pues no ocurrirían estas cosas. Una vez el moribundo no despertó en cualquiera de esos 3 días, pues ya deberíamos enterrarlo. Sí, porque inclusive había escuchado casos de sepultureros que contaban eso, que muchos cajones, cuando iban a hacer la exhumación, encontraban los cajones rasguñados, inclusive hay una canción que habla sobre eso. Entonces son muchos los casos que se presentaban antiguamente, hoy no tanto, pero pues por lo que hablábamos de que ya no se les da la posibilidad, pero sí sería bueno entonces que tuviéramos esa cultura, recuperáramos esa cultura de esperar los 3 días. Claro que sí. Bueno, entonces, hablando de la muerte física, creo que la incógnita más grande que tenemos cuando hablamos de la muerte física es ¿qué hay después de la muerte? Bueno, para eso tendríamos que hablar de que antes de que la persona muriese, se le tienen que hacer 3 juicios. ¿Sí? El primer juicio se hace en los primeros 5 minutos. Apenas la persona entra en ese estado de catalepsia, él en 5 minutos va a ver toda la película de su vida, desde el momento en el que muere hasta el momento en el que nació. La famosa película. La famosa que muchos película. Han visto, personas que han vuelto y dicen vi la película. Entonces eso es lo primero que va a ver la persona cuando muere. Sí, así es. En esa película él va a mirar todas las cosas buenas, todos los aciertos que tuvo en vida, y también va a mirar todos los desaciertos, el daño que hizo, hasta que llega al momento exacto en el que nació, y ahí él va a hacer como una autoevaluación. La conciencia de él se le despierta y él va a analizar si cumplió el propósito de vida que tenía, porque todos tenemos un propósito de vida, y esos propósitos de vida no son materiales, son espirituales. ¿Y cómo sabemos cuál es ese propósito? Bueno, cada uno de nosotros a través de las prácticas del desdoblamiento astral, por ejemplo, va a poder ir a investigar qué pacto hizo con su ser, cuál es la razón por la cual vino a este mundo. Pero les puedo asegurar que todos los propósitos espirituales tienen que ver con este trabajo del cual estamos hablando el día de hoy, que es el trabajo de autorrealizar a nuestro propio ser. Qué triste es llevar una vida no enfocada a este propósito, porque ahí ya cuando es demasiado tarde es cuando vamos a decir que falla no haber trabajado sobre sí mismo. Pues el problema es que la mayoría de los seres humanos ni siquiera conocemos cuál es ese propósito y muchas veces ni nos interesa hacerlo, ¿sí? Aunque otras veces sí, pero no tenemos la información necesaria. Bueno, entonces ahí el primer juicio sería esa recopilación de su vida. Según lo que entiendo, pues la persona la haría para saber si cumplió el propósito. ¿Simplemente ese sería el objetivo de ese primer juicio o hay algún Yo pienso que además de ese propósito de mirar si cumplió o no cumplió cabalmente su objetivo de vida, también él tiene que mirar cada una de las cosas buenas y malas que hizo, porque en los próximos juicios, como te comentaba, son 3 juicios, él va a ser juzgado por eso. Ah, claro. Sí, no podríamos decir, no, yo no hice eso porque ya... Claro, entonces él ya va mirando todo lo que hizo. Absolutamente todo. Con base a eso va a ser juzgado. Ok, ¿y cuál sería el segundo juicio? El segundo juicio se hace a las 24 horas, que ya el moribundo ha entrado en ese estado de catalepsia. Recordemos que en cualquier momento puede volver. En ese segundo juicio se van a pesar 2 cosas, se van a mirar 2 cosas. Primero, es el peso de cada uno de los átomos o el peso de cada uno de los defectos. Y cada uno de los defectos que tenemos va a ser comparado con los defectos que teníamos en la existencia anterior. Entonces cogerán por ejemplo el defecto de la ira, qué tan grande acumulamos la ira en esta existencia,
y lo van a comparar con el de la existencia anterior. ¿Para qué? Para mirar si evolucionamos a nivel espiritual, si hicimos que nuestra ira fuera más pequeña o al contrario fuese más grande. ¿Se aumentó o disminuyó? Exacto. Y así van a ser con la pereza, va a ser con nuestra lujuria, con nuestra codicia, con todos los defectos que tenemos en nuestra psiquis. Recordemos que a la parte espiritual lo que le interesa es eso, es el trabajo que podamos hacer sobre nosotros mismos, en este caso sobre nuestros defectos. Me imagino yo que en la mayoría de los casos pues aumenta, en el sentido de que uno se da cuenta con el paso de los años como la humanidad cada día pues está más pesada, ¿no? Hay más defectos, más problemas, más dificultades, más crímenes. Entonces realmente como no sabemos cuál es el objetivo de nuestra existencia, simplemente nos dedicamos toda la vida pues a alimentar nuestros egos. Sí, lamentablemente muy pocas personas son los que intentan empezar a cambiar esos defectos y por eso, como tú lo decías, la mayoría de las veces pues en ese juicio no nos va muy bien. Ok, ¿quién hace ese juicio? Ese juicio lo hace la ley divina. ¿Quién es la ley divina? La ley divina es una parte de Dios que habita dentro de nosotros encargada de juzgar. Dentro de esa ley divina también están todos los diferentes maestros autorrealizados, como es el mismo Maestro Jesucristo, Buda, el Maestro Samael, Raúl, todos ellos están pendientes porque a ellos les interesa mirar cómo evolucionó nuestra alma. O sea, todos los seres que han llegado a ese objetivo que nosotros estamos buscando, que es ser 100% conscientes, ellos tratan de ayudarnos en ese proceso. Sí, ellos van a estar muy pendientes. Pero además de mirar el peso, luego van a mirar el número de defectos con el que morimos y el número de defectos que teníamos en la existencia anterior, puesto que hay muchos defectos nuevos que tenemos con los que terminamos y que en existencias anteriores no teníamos. Así van a evaluar o van a hacerle el juicio a nuestra propia alma. Por ejemplo, un defecto nuevo, ¿cuál sería? Por ejemplo, tenemos ahorita el defecto nuevo del celular. Sí, el celular no es que sea un defecto, pero sí hay una necesidad de estar a cada momento. Ya cuando se vuelve un apego, una dependencia, claro, ya estamos perdiendo mucha energía ahí. Sería un defecto que obviamente ya en la existencia anterior no estaría porque no existían los celulares. Exacto. Diferentes defectos como la vanidad, en los tenis de marca, sí, todos esos defectos que antiguamente no existían. Antes todo era un poco más sencillo. Bueno, Renato, entonces hablemos ahora del tercer juicio. ¿En qué consiste ese último juicio? Bueno, el tercer juicio se da ante el maestro Anubis y los 42 jueces. Ellos son los maestros encargados de juzgar las obras, lo que la persona hizo. Este juicio se divide en tres. En primera parte del juicio se van a mirar el peso de las obras buenas y el peso de las obras malas. Allá vamos a mirar cuánto karma generó la mentira que dijimos, la traición, cuando robamos, cuánto cuesta eso, cuánto pesó ante la ley divina, y así sucesivamente cada uno de los actos de la existencia. Ahí el karma lo miden de acuerdo a el dolor que generó, o cómo miden. Sí, eso se mide así. No es lo mismo que de pronto yo le robe 10.000 pesos a colombianos, por ejemplo, o mexicanos, sí, a una persona que no tiene dinero, que es lo del diario, claro, le va a causar un sufrimiento del mayor, a un sufrimiento, o a que yo le robe esos mismos 10.000 pesos a una persona que tiene dinero. En los dos casos hay karma, pero como se genera más dolor en los otros aspectos, entonces el karma va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, un jefe no le paga a su empleado y el empleado sufre porque no tiene esos días para comer, para pagar el arriendo, le genera muchísimo dolor. Uno llegaría a pensar que, bueno, si le quitó 500.000 pesos a esa persona, bueno, lo de su sueldo mensual, a él le quitarían lo mismo, pero no, lo que le van a cobrar es el nivel de dolor el nivel de dolor y sufrimiento que las personas han tenido que soportar a causa de lo que nosotros hemos hecho. Tendría que sufrir lo mismo. Exacto. Okay. Bueno, luego van a mirar las obras buenas, cuando la persona ayudó, cuando sirvió, cuando dio la caridad, y lo más importante, van a mirar
cuando la persona le ayudó a despertar o le enseñó a despertar la conciencia de los demás seres. Eso es una de las cosas que más Dharma va a generar. Entonces eso es lo primero que se va a ir mirando. Luego se va a identificar el número de veces que se cometieron esos aciertos en la vida. Bueno, me dices que eso está en una balanza, ¿no? Sí, es una balanza. Entonces ahí, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a mirar cuál pesa más de los dos, las obras buenas o malas? Sí, simplemente eso va a dar un veredicto, eso es para un veredicto que se va a dar, donde se van a las obras malas, se le van a restar las obras buenas y a eso nos va a dar un dharma o un beneficio para la próxima existencia, o al contrario, unos karmas que se tienen que soportar para la próxima existencia. Bueno, entonces ya tienen el dharma o ya tienen el karma, que pues ya entendemos un poco esos términos, ¿no? O sea, el dharma serían los beneficios por las buenas obras, el karma pues las consecuencias de las malas obras. Entonces ya teniendo eso, ¿qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente que van a evaluar es el nivel de la caña, así se le conoce. El nivel de la caña es el nivel de fuego que la persona haya condensado en la columna vertebral. Esos niveles de energía que se ven en la columna vertebral, el maestro lo va a ver a causa de la transmutación sexual, definen qué tanta conciencia la persona despertó. O sea, estaríamos hablando del trabajo que se hace en la sexuología superior. Sí, exacto. Eso lo vimos en la introducción, en la conferencia número 1 que hablábamos del suprasexo. Entonces, sí, porque ahí el avance que hay ahí. Exacto, ahí es donde miden qué tanta conciencia la persona despertó. Si la persona despertó conciencia, tiene fuego en la columna. Si no, lamentablemente, pues la ley divina se lo llama como la caña seca. Ok. Una vez ya tienen esos datos, cuántas cosas buenas, tantas cosas malas, si subió el fuego en la columna o no la subió, simplemente se hace una suma y resta de quebrados. Es algo muy sencillo, tanto karma menos tanto dharma, y eso nos va a dar un veredicto. Un veredicto. En ese veredicto el maestro simplemente va a decir si tiene la persona derecho a otra existencia, va a decir vas a nacer en tal familia, tus papás van a ser estas personas, te van a hacer sufrir esto porque tú hiciste sufrir de tal forma a tus hijos, vas a tener tales enfermedades, a tal edad te conocerás con tal persona que te ayudará o al contrario te traicionará. O sea que el famoso destino sí existe. Ya está escrito. Porque se habla de eso, de que nuestra vida ya está completamente escrita, ya se sabe lo que va a pasar, cuándo nos vamos a accidentar, con quién nos vamos a casar. Y pues muchos de nosotros decimos, bueno, eso no es cierto porque ¿cómo así? Entonces yo no puedo manipular mi vida, no puedo... ¿O cómo podríamos llegar a cambiar ese destino? Bueno, para eso ya tendríamos que hablar de lo que es la muerte psicológica. Bueno, pero aún no estamos hablando de ese tema, entonces hablaríamos de ¿qué ha trazado el destino para la siguiente existencia? Sí, así es, que haya trazado el destino para la siguiente existencia. Una vez sucede eso, que ya se decidió qué destino y qué personalidad va a tener la persona para que se cumpla ese destino, la personalidad, la forma de ser que cada uno de nosotros va a tener. Eso también está ya destinado. Si Eso voy a ya ser tímido, si voy a ser social. Eso va a estar también en ese juicio, no lo van a adjudicar. Si por ejemplo yo se la montaba a mis compañeros, entonces cuando nazca posiblemente van a ser bien tímidos para que los demás ahora me la monten a mí y así pueda llegar al equilibrio y a tener la sabiduría. Bueno, una vez se hace ese juicio, el maestro Anubis le ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata, que es el que ata el cuerpo físico al alma. O sea, el famoso ángel de la muerte también existe. También existe. ¿Y la función de él cuál es? Bueno, la función de él es simplemente cortar el cordón de plata, como te estaba comentando. Entonces, él antes de cortar el cordón de plata, le pide permiso a la Madre Divina, que es la parte del amor que cada uno de nosotros tenemos. Si la Madre Divina autoriza, pues corta el cordón de plata. ¿Y si no autoriza? Entonces la persona tiene que volver antes de que se terminen las 72 horas. Ese es el caso en el que la persona despierta cuando ya supuestamente estaba muerta. La Madre Divina no autorizó y por lo tanto la persona despierta. ¿Pero qué llevaría a la Madre Divina a decir no autorizo que la persona muera? Yo pienso que la Madre mira que le hace falta aprender algo y que posiblemente vio amor, vio obras buenas y le quiere dar otra oportunidad. Interesante.
Cuando el ángel de la muerte corta ya el cordón de plata, pues se abren tres alternativas para el moribundo. Lo primero es que no haya terminado sus existencias, sus 108 existencias de las cuales hablábamos, entonces tenga que ir al limbo. El limbo es un lugar donde tiene que esperar a que se den de nuevo todo el proceso para que vuelva a nacer. O sea, hay un lugar donde la persona espera, después de que muere, espera para volver a nacer. Exacto, y Ese ese es el lugar limbo. se le conoce como el famoso Ok. limbo. La segunda alternativa es que se hayan acabado las 108 existencias. En ese caso, el maestro Anubis no lo va a mandar al limbo, sino simplemente lo va a mandar al abismo. Ahí Al infierno. al infierno. Ujú. Y en ese caso se daría la muerte segunda. Y el tercer caso es que le haya ido muy bien en los juicios, haya eliminado defectos, haya subido fuego en su columna vertebral. En ese caso, el maestro Anubis ordena vacaciones en el cielo, porque así como existe el infierno, también existen los cielos. Existen 7 cielos, 7 dimensiones, y la Madre Divina lo llevará y lo guiará en esos cielos para que cuando volviese a nacer termine el trabajo que le hizo falta. Ok, ese es el proceso de la muerte del cuerpo físico. Listo, entonces ahora hablemos un poquito, Leonardo, de algo que me quedó ahí como sonando. ¿Cómo es ese proceso de la involución o la muerte segunda o el infierno? Porque muchos tenemos incógnitas sobre el infierno. Uno se imagina un montón de llamas, bueno, no sé. Pero realmente, ¿qué es el infierno? Bueno, Jenny, ¿qué es el infierno? Nosotros hablábamos de que el ser humano tiene derecho a tener 108 existencias. Ujú. Cuando se cumplen esas 108 existencias como humano y no se trabajó sobre sí mismo, entonces la cantidad de defectos que tenemos rompen algo que se llama la envoltura seminal. La envoltura seminal es como un globo que es el que mantiene que todos nuestros defectos estén dentro de nosotros mismos. O sea, que con el defecto mi defecto no se te pueda pasar Exacto, a ti porque son está míos. dentro de mi envoltura. Exacto. Entonces cuando se dan las 108 existencias, esa envoltura se rompe y todos los defectos quedan libres. ¿Los defectos para dónde van? Pues los defectos de la pereza de nosotros van a bajar al primer círculo dantesco. Los defectos de la lujuria y de la fornicación bajarán al segundo. En el tercero irán todos nuestros placeres y sufrimientos y nuestros vicios. En el cuarto todos los de la codicia, en el quinto todos los de la ira, en el sexto todos los defectos de la tiranía. En el séptimo círculo irán todo lo que son las aberraciones sexuales y delitos contra el Espíritu Santo, que eso lo hablaremos después. En el octavo círculo irán todos los defectos de la mentira y todos los defectos, y por último en el noveno círculo entrarán todos los defectos de la traición. O sea que esta obra que muchos de nosotros conocemos como algo poético, que es la Divina Comedia, sí tiene algo de cierto. ¿O Sí, es cierta? es cierta. Porque Fíjate estamos que hablando de los círculos dantescos. sí, bajaremos a esos círculos. Entonces, ¿qué sucede? En ese círculo, si la persona era muy perezosa, entonces bajarán todos sus defectos de la pereza y empezarán a alimentar la pereza hasta que de tanto alimentar un defecto se vuelva sufrimiento, y tendrá que seguir haciéndolo hasta que de tanto sufrimiento pues el defecto se estalle y se libera la conciencia que no quisimos liberar a las buenas. Posteriormente bajaremos al segundo círculo, que es el círculo de la lujuria, y empezaremos a hacer actos lujuriosos hasta que ya nos dé dolor hacerlo, pero tendremos que seguir haciéndolo hasta que los defectos estallen y la conciencia se libere. O sea que de cualquier forma tienen que eliminarse los defectos. Sí. Si no lo hacemos de forma voluntaria, el infierno es como ese proceso de purificación para que podamos eliminar los defectos, pero pues ahí sería como las malas, ¿no? Exacto. Y así tendremos que pasar por los 9 círculos dantescos que el maestro Dante Alighieri hablaba en su Divina Comedia. ¿Y qué pasa con toda esa sabiduría de la que hablamos hace un momento, de la naturaleza, la Esa sabiduría del alma? sabiduría lamentablemente se pierde. Y una vez se pierde, cuando se sale completamente del infierno, Ujú. la conciencia o la esencia, podríamos decirlo así, queda libre, pero completamente inocente, y tiene que volver a pasar por los diferentes reinos de la naturaleza para volver a adquirirse esa sabiduría, para que después le vuelvan a dar Otras 108 otras existencias. 108 existencias Bueno. y pueda
hacer el trabajo. Lo importante es que tenemos altas oportunidades, ¿no? Sí, tenemos varias oportunidades, lo importante es aprovecharlas. Bueno, Leonardo, entonces para ir terminando ya este tema, me gustaría que habláramos un poquito acerca de la solución, ¿cierto? Porque hemos hablado de cosas como fuertes, que el infierno, que la muerte, que bueno, pero realmente, ¿cómo podemos realmente llegar a un éxito en esos juicios, que nos vaya bien en esos juicios o a liberarnos de esa muerte segunda? ¿Cuál es la solución ahí? Yo te hablaba, Jenny, al inicio del programa de hoy, que existen 3 tipos de muerte. Así es. Y el tercer tipo de muerte se llama la muerte psicológica. Este tipo de muerte es el que verdaderamente nos va a liberar. A través de este tipo de muerte, nosotros vamos a poder eliminar nuestros defectos, que son los causantes de que generemos tanto daño, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Entonces, por eso es tan importante la muerte psicológica. Si nosotros llegásemos a eliminar todos nuestros defectos, todos, al final de los juicios, pues lo que sucedería es que nos van a decir, no, pues usted no tiene que volver porque ya aprendió todo. Le fue muy bien. Le fue muy bien. Comparan el defecto de la vida anterior y dicen, uy, no, lo eliminó no tiene completamente. defectos. No tiene defectos. Entonces, ese es el trabajo de la muerte psicológica. La idea es quitarnos todos los defectos, aprender todo lo que tengamos que aprender nosotros mismos para no tener que volver a retornar en este valle de lágrimas. Bueno, ¿y cuál sería el método o la forma de eliminar los defectos? Existen 3 pasos que tenemos que seguir. El primer paso es la observación. El segundo paso se llama el enjuiciamiento. Y el tercer paso, la eliminación. Entonces, el primer paso, que es la observación, consiste en estar en que estemos muy atentos, observando lo que pensamos y lo que sentimos. Cuando estamos en ese ejercicio de autoobservación, pues vamos a descubrir pensamientos negativos, emociones negativas, charlas internas. La idea es que cuando aparezca un pensamiento negativo, por ejemplo, empiezo a sentir odio o empiezo a sentirme culpable por algo que me sucedió, pues ahí es donde va a aparecer el segundo paso, que es enjuiciarme, darme cuenta que eso está mal, que es un defecto, y lo tercero va a ser eliminarlo. Entonces, para eliminarlo, vamos a pedirle a la Madre Divina, vamos a decir mentalmente, Madre Divina, mátame este yo, y ella va a hacer ese ejercicio. ¿La Madre Divina sería una parte también de nosotros? Sí, esa parte que nos acompañaba en los juicios, que está pendiente de nuestras obras buenas y obras malas, ella es la encargada de eliminar cada uno de nuestros defectos. Según lo que entendí, ella representa como el amor dentro de nosotros. Ella representa el amor dentro de cada uno de nosotros. Y si así empezamos con cada uno de nuestros defectos, eso haría que todos los defectos los limpiásemos voluntariamente. Una vez limpiamos todos los defectos voluntariamente, ya no tendríamos que volver a nacer. Por lo tanto, se trascendería la muerte con la misma muerte. Pero entonces tendríamos que estar haciendo ese ejercicio que tú enseñas de autoobservarse, enjuiciar y eliminar en cada momento de nuestra vida. A cada porque momento. Pues realmente son muchos los defectos que tenemos. Sí, a cada momento estemos con las personas, con nuestra familia, con nuestra pareja, estemos en la habitación. Sí, mentalmente, este es un ejercicio que cada uno de nosotros, si empieza a poner en práctica, le verá el verdadero funcionamiento y el verdadero, podríamos decirlo así, objetivo. Porque el objetivo es ese, es lograr eliminar cada uno de nuestros defectos y ustedes mismos verán los resultados. Bueno, eso es todo por hoy. De pronto, pues hubiéramos querido ahondar un poco más en este tema tan interesante, pero ya no tenemos más tiempo. Sin embargo, en los siguientes videos, en las siguientes conferencias, pues seguiremos profundizando un poco más acerca de estos temas. Agradecemos a todas las personas que estuvieron pendientes, que están escuchándonos desde distintas partes del mundo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, Leonardo, y gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.